Bienvenido, don Jorge Rulli, a Toro y Pampa. ¿Cómo le va? Muy bien, y gracias por llamarme. No, gracias a usted porque primero por la predisposición para tener esta linda charla. Tenemos audiencia bastante joven que desconoce algunas cosas. Muchos lo conocen, nos lo pedían hace rato. Así es. A un oyente le tenemos que agradecer que fue que nos pasó el contacto para poder hacer esta llamada. Así que bueno, le dedicamos el programa a él, se lo merece. Pato es su seudónimo, no sé el nombre, pero bueno, va dedicado y gracias por el contacto. Jorge, mire, nosotros normalmente tratamos de no ir a la típica de que leemos, este hombre estuvo acá, estuvo allá, no. Le decimos a todo aquel que viene por primera vez o que está por primera vez en nuestro programa, que se presente a la audiencia de Toro y Pampa. ¿Quién es Jorge Rulli? Bueno, yo ahora soy un anciano. Pretendo un sabio. tratar de aprovechar la larga experiencia que tuve, pero en realidad comencé una militancia política durante el golpe del 55, o sea que yo tenía 15 años y comencé una militancia política en el peronismo porque venía de una familia peronista. Y bueno, y a muy corto plazo, ya en el año 57 me vinculé con... Bueno, primero actué solo, ¿no? Mientras pude, y hacía todo, seguía las instrucciones que llegaban desde Madrid, tratando de paralizar el país, pero en la medida y con la mentalidad de un chico, de un niño, ¿no? En el año 57 ya me vinculé con los primeros grupos de la Juventud Peronista, que trabajábamos en el centro, en la esquina de Corrientes y Esmeralda, contraviniendo el decreto 4161 que prohibía toda militancia y mención del peronismo, de la marcha, etcétera. Nosotros en esa esquina resistíamos, nunca éramos menos de 50, 60 personas, y integrando la primera Juventud Peronista con Héctor Espina, que era nuestro pequeño líder, tenía un par de años más que yo, acaba de morir hace dos meses que ha muerto. Gustavo Rearte, el Tuli Ferrari, Becci Fortunato, bueno, la primera línea de los líderes de la Juventud Peronista, que pasaban todos por esa esquina, nos enfrascamos en la lucha contra los comandos civiles, que eran una organización paramilitar que se había formado para luchar contra el peronismo y contra la Policía Federal en la década de los 50. Claro. Y que seguían reprimiendo, asaltando sindicatos y casas obreras, y bueno, habían infestado todo el centro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nosotros en 3 años los erradicamos totalmente, ¿no? ¿Los Pero pudieron bueno, sacar ustedes lo pudieron sacar a ellos? Sí, bueno, eran luchas cuerpo a cuerpo, ¿no? Generalmente donde ellos por su práctica del rugby o de la aportación de armas llevaban ventaja. Nosotros les ganábamos debido al coraje y a la entrega, ¿no? Trabajamos con gente, nuestra militancia era muy humilde, ¿no? Eran cadetes del correo, eran chicas que se prostituían y que combatían realmente cuerpo a cuerpo y bebiendo las experiencias que nos contaban muchos antiguos militantes del nacionalismo de los años 40, ¿no? Claro. Así que aprendimos a usar los puños y las cachiporras y a enfrentar las armas de fuego, ¿no? Claro. Pero y bueno, hasta que llegó la orden de votar a Frondizi, que nosotros allí no la acatamos, pensamos que era todo una maniobra engañosa, no estábamos de acuerdo. Ajá. Y hasta que, bueno, un día antes de las elecciones nos llegó una carta de Perón, ¿no? Diciéndonos que era una carta extendida a toda la Juventud Peronista, ¿no? Sí. Y diciéndonos que, bueno, que lamentaba informarnos que sí, que él había firmado esa directiva de votar a Frondizi.
pero que nosotros no estábamos obligados a cumplirla. Como decía, ustedes son para mí lo que la Guardia Imperial fue para Napoleón Bonaparte. Y ustedes no, no están obligados a cumplir mis directivas. Les quitaba la responsabilidad, diríamos. Sí, bueno, después con los años yo supe lo que era la Guardia Imperial para Napoleón, ¿no? Eran 1000 hombres, la mayor parte sucumbió en Waterloo, en la última batalla contra los ingleses. Y Napoleón los saludaba uno por uno y les preguntaba por la mujer o por los hijos, ¿no? Claro, impresionante. Era el grupo férreo, ¿no? Eran 1000 hombres que estaban dispuestos a dar la vida por Napoleón. Bueno, así que fue un privilegio y por supuesto nos callamos, ¿no? A partir de... pero bueno, hoy todavía el tema corta agua, ¿viste? Porque allí yo creo que hubo un cambio en el peronismo. Todavía hay gente que se dice peronista y se definen cuqueros, o sea, aquella opción, claro, aquella fue una opción entre la comunidad y el desarrollismo. Exacto. Aquella fue también una opción entre la insurrección y la gradualidad política. Nosotros estábamos por el retorno incondicional de Perón y eso fue derrotado por la elección a Frondizi, ¿no? Lamentablemente hubo un cambio total que tratamos de retomar esa línea, ese espíritu revolucionario durante el conflicto del frigorífico Lisandro de la Torre, el levantamiento de Mataderos y bueno, y a partir de que el movimiento obrero rompe con el gobierno, nos lanzamos de nuevo a la lucha insurreccional. Claro. Y terminamos todos presos por el plan Conintes, ¿no? Así que en el año 60, claro, en el 60, vamos hasta el año 63, vamos a ser prisioneros del plan Conintes. Yo era muy joven, por supuesto, en el año, yo soy del 39, así que tenía 21 años, ¿no? Claro, un jovencito. Tenía 20 a 21 años, y bueno, y allí en realidad me formé, bueno, se interrumpió mi carrera universitaria y las prácticas de lucha grecorromana que yo llevaba, una serie de cuestiones, y me cambió mi vida, totalmente, la cárcel me cambió la vida. Y bueno, y salí ya decidido a hacer la revolución como fuere, ¿no? Claro. Fueron años muy duros, ¿no? Usted cuando dice dispuesto a hacer la revolución como fuere, sabemos de qué está hablando, pero afuera del aire, yo en varias entrevistas que estuve viendo suyas, sobre todo algunas recientes, incluso con Suaje Pinto, que es amigo de la casa, usted recalcaba muy bien que no tenía nada que ver con lo que fue la línea Montoneros, que es lo que hoy conocemos como peronismo, bueno, ¿no? Debo ser, si no el único, de los pocos que he tratado de analizar, porque, digamos, yo tuve mucha relación con estos movimientos, claro. O sea que no solamente pude darme la ocasión de analizarlos, sino que hasta en cierta medida colaboré con ellos y participé de esa generación insurrecta, claro. Pero también pude analizar que era una enorme intromisión de los sectores medios, muy infestados de liberalismo y de marxismo, en el movimiento peronista. Exacto. La burguesía, ¿no? Nunca pensé que iban a lograr dominarlo y someterlo tal como lo sometieron. La verdad que yo al presente lo vivo como una pesadilla atroz, porque pretenden ser peronistas y son progresistas. El peronismo nunca fue progresista, nunca tuvo nada que ver con bueno, y hoy es una situación que a mí me obliga a estar, de hecho estoy cancelado totalmente, no existo, tengo dificultades hasta para publicar algún libro, mis escritos, bueno, me expulsaron de Radio Nacional, viste, he sido sometido a todo tipo de agresiones,
justamente por por la memoria, por provenir de donde provengo. Claro, por ser historia viva, pero contándola desde el otro lado, ¿no? Y no desde el relato pro monto progresista, ¿no? Burgués. Sí, fíjate que yo, digamos, soy el último sobreviviente del grupo que integró Felipe Vallese. Uf, qué maravilla. Vos podés creer que la CGT tiene un salón con ese nombre. Exacto. Claro. Yo nunca pude hablar en ese salón. He hablado en miles de actos y de teatros de todo el país. Sobre todo cuando hice la campaña Paren de Fumigar. Durante años recorrí el país en ómnibus hablando en cuanto lugar me fue permitido. Claro. Nunca pude hablar en la CGT. En ese salón habló Pérsico. Sí. Y para mí siempre fue servicio. Y hoy hablan los hermanos Recalde, por ejemplo. A mí me sorprende, pero bueno, esta es la realidad. Hasta el movimiento obrero ha sido infiltrado por estos pensamientos que no tienen nada que ver con lo que el peronismo intentó ser, ¿no? Bueno, está bien que la CGT está cooptada al igual que todo el peronismo en general, ¿no? Está ganada por esta cosa terrible, porque mira, nosotros con Adolfo Boy y otros compañeros y con Leucovis, nosotros armamos durante los años 90 el grupo de reflexión rural, porque estábamos en diferentes áreas del Estado ligados a la agricultura. Yo estaba en la Secretaría de Agricultura, Boy y Gali estaban en el INTA, otros estaban en el SENASA. Bueno, nos empezamos a reunir porque extrañamente el menemismo permitió espacios democráticos dentro del Estado, que se terminaron con la llegada de Néstor. Totalmente se terminaron. Pero en aquel entonces nosotros acometimos la realización de muchas asambleas de trabajadores del Estado. Y a raíz de eso nosotros formamos el grupo de reflexión rural a partir del 97, cuando nos informamos de la aceptación de la soja transgénica. Claro. Y de otras medidas, ¿no?, que tenían que ver con los agrotóxicos, con los alimentos ecológicos y las certificaciones. Bueno, fue un paquete, ¿no? Un paquete, sí. Y entonces denunciamos al agronegocio, que era una realidad internacional indudable, ¿no? Estaba en todas partes, instalándose en todas partes del mundo, ¿no? Especialmente en África, donde los países centrales compraban millones de hectáreas para hacer en África la agricultura o la horticultura que necesitaban para sus países, ¿no? Claro. Bueno, el peronismo le dio la espalda a esto, ¿no? Totalmente. Lo que se puede llamar el peronismo, que era el menemismo, ¿no? Y desde entonces no ha hecho más que poner distancia con toda esta gente. Ahora se descubren peronistas que están a favor de la Revolución Verde, que son sojeros. Y bueno, y siempre anticipamos una complicidad que sospechábamos entre los movimientos sociales y la agroindustria. Bueno, a veces lo decíamos, pero siempre con una sospecha de que estábamos excediendo, ¿no? Claro, como que si fueran conspiranoicos, ¿no? Se han quitado la careta, se reunieron con Batel en la Universidad de Córdoba. Claro. Y bueno, y el proyecto de país que tienen está muy claro. Es un país entre los ojeros y los sectores y los movimientos sociales, donde o sea, los movimientos que manipulan la pobreza con los dineros del Estado. Claro, el pobrismo. Exactamente. Y y los sectores medios, no hay proyecto nacional, ni hay posibilidad de que los sectores medios tengan algún rol protagónico. Esto es lo que no... Yo ahora estoy tratando de hablar con las entidades rurales, porque no puedo entender que no sean capaces de discriminar los propios intereses del común, de la gente de campo, de los intereses de bioseres. Claro. Del Consejo de la agroindustria, ¿no? Los grandes ojeros, como incluso en un proyecto de ley que tiene Parrilli, que hace una semana lo presentó,
reconoce que hay un sector del campo que se abusa de las retenciones porque son los ligados al plano internacional, acopiadores y exportadores, que le cobran, como el Estado les permite retener ¿cómo le llaman ellos? Retener los dineros para el Estado, cobrar a nombre del Estado. Las retenciones, claro. Incluso lo hacen un año antes porque tienen derecho a las compras anticipadas. Claro. Entonces le cobran cuando se concreta la venta del grano de soja, trigo, maíz, le cobran la retención actual, pero al Estado le devuelven la retención de un año atrás. Imagínate, son unas ganancias fabulosas. Claro. En el 2000, cuando la crisis del campo, en el 2008, tanto Mario Cafiero como Lozano en la Cámara de Diputados calcularon que se habían quedado con 2.000 millones de pesos. Y uno pensaba que los políticos no se habían dado cuenta. No. Ahora Parrilli, como están dispuestos a patear el tablero, porque es la interna entre Cristina y Alberto Fernández, presenta un proyecto de ley para tratar este tema. O sea que siempre lo supieron. Claro. ¿Comprendes? Han permitido el robo abusivo por parte de los grandes productores de soja, claro, ligados a los mercados globales. Lo extraño es que el campo no tome conciencia de esto, de que los abusan. Jorge, ahí me gustaría detenerme un cachitito, porque, claro, uno va escuchando, lo que usted está diciendo son datos concretos, reales, muy de la coyuntura de lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Es muy clarito. Ahora, hoy tenemos como para diferenciar qué es el campo, qué son estos grupos como Grobopatel, ¿no? Que es un gran grupo sojero, ¿no? Y que va arrendando campos a diestra y siniestra y arruinándolos, a su vez, porque todo va con el monocultivo de la soja, y el gobierno. O sea, ¿son tres sectores distintos o en definitiva terminan siendo todo lo mismo? Esa es la parte donde uno... ¿Qué es el campo? No, claro, ¿Qué es Grobopatel? Es un modelo de los agronegocios que se instaló en los años 90, ajá, que le cambió el destino a la Argentina, porque el destino de la Argentina era producir calidad. Claro. Todo lo que producíamos... Producir comida. El mejor trigo del mundo, claro, el mejor maíz, la mejor carne. Claro. Ahora tenemos carne de feedlot, claro, tenemos maíz transgénico y tenemos trigo transgénico, una locura total. Claro. Y entonces, en vez de calidad, producimos cantidad. Claro. Ahora, la cantidad que producimos se llaman commodities. ¿Por qué? Claro. La commodity es un término inglés que determina una mercancía que no tiene mayor valor agregado. Entonces, sí, la soja no es comida para seres humanos. Claro. Producimos soja para los chanchos chinos. Exacto. ¿Comprende? Entonces, nosotros, como el resto de América Latina, en esta década de los 90 y en adelante, nos hemos dedicado a producir materia prima para alimentar al coloso chino. El que no produce níquel, produce petróleo, el que no produce, madera o lo que fuere, y a nosotros nos tocó producir soja. Claro. A nosotros, Brasil. A Brasil, en parte a Bolivia y al Uruguay. No somos la República Unida de la Soja. Claro. Entonces, y el gobierno no es que no lo entienda, sino que aceptó un rol de colonialidad. O sea, es una neocolonialidad. Nos han sometido, pero ahora al coloso chino. Entonces, bueno, y el coloso chino, gracias a nuestras materias primas hispanoamericanas, pretende ser la fábrica del mundo. Este es el esquema. ¿Cómo puede ser que no se lo entienda? Yo estuve en Europa, en los grandes puertos donde llegan los containercitos, que es para hacer una visita política, porque no lo podés creer. Es una ciudad entera de containers. Yo venía de la aldea de mi abuelo, en Italia, donde el culto al Padre Pío es en cada casa, están las imágenes del Padre Pío, un culto terrible. ¿Vos sabés? Y estoy en Madrid caminando por ese lugar increíble, lleno de containers, y resulta que
son 3 pisos de container. O sea, bueno, uno se había caído. Y al pegar contra el piso se le rompió una parte y entonces se había desparramado todo lo que contenía. Yo me acerqué porque eran unas cajitas como de pastillas Volpi, ¿viste? La abrí, ¿qué había? Había un rosario del Padre Pío. Yo no se puede creer. Importado de China, ¿no? Que vende la religión. China, claro, todo de China. Bueno, pero todo eso está hecho con la materia prima de los demás países que nosotros producimos, ¿comprende? Porque todos esos chinos que laburan allí comen cerdos alimentados con la soja que nosotros y los brasileños mandamos al precio de haber reconfigurado el país. Exacto. Porque el país perdió calidad en todo, claro, hasta en los vinos. ¿Por qué? Porque este espíritu de la cantidad y de la comoditización ha inundado o ha contaminado todo lo que produce la Argentina. Claro. Bueno, yo me acuerdo porque mi padre era un pequeño empresario en la época del peronismo. Sí. Y mi padre estaba preocupado por la calidad de lo que hacía. La verdad, los precios no le importaban, ¿viste? A mi vieja le importaban los precios. Claro. Entonces le armó tantos escándalos, porque nosotros éramos pobres. Claro. Entonces le armó tantos escándalos que mi padre contrató un contador. El contador estuvo, me acuerdo, porque yo era un mocoso, pero era curioso. Puede ser que fabricaba juguetes, ¿no? ¿Su padre? ¿Qué? ¿Fabricaba juguetes de goma, puede ser? Sí, sí, juguetes de goma, fajas de goma. Bueno, el asunto es que el contador después leyó todos los libros y le dijo: señor Rulli, no trabaje más, porque usted pierde plata trabajando. Y mi padre se enojó, porque lo que quería el contador era que subiera los precios. Claro, y que bajara los costos. ¿Cómo voy a subir los precios? Es inmoral subir los precios. Mi padre era peronista, ¿viste? Era de la CGE, de la Confederación General de Empresarios. Exacto. Pero en un rol barrial, ¿comprendes? Como, bueno. Y bueno, pero ese país no existe más. No. ¿A quién le preocupa la calidad, la ética? No existe eso. Exacto. Y eso cambió definitivamente un poco a partir del 55, pero mucho a partir de los años 90, ¿no? Si bien los años 90 recogen el mandato de Martínez de Oz. Claro, sí, es la continuidad de lo que sucedió en la dictadura cívico-militar, ¿no? Claro, porque el que prepara todo esto es Martínez de Oz. El plan y después viene Menem con Bungibor y lo pone en marcha. Exacto. Directamente. Exacto. A través de Mario Girs, que lo seduce. Todo esto me lo contó el Tata Joffre, claro, porque el Tata Joffre era el relacionador público de Mario Girs. Claro. Y me contó él. Él me contó cómo lo lleva, porque cuando Menem le dice que no tiene un plan propio, lo lleva Mario Girs, que era el gerente estrella de Bungibor, y Menem se fascina. Y le dice: no solamente quiero el plan de ustedes, los quiero a ustedes en el ministerio. Claro. Y bueno, y así cambió el destino argentino. A tal punto de que tenían en el mismo, diríamos, en el mismo momento al montonero Galimberti y a Bungibor, que había sido el secuestrado, ¿no? Claro, porque iba todo junto, ¿viste? Porque claro, la plata o la había puesto Samit o la había puesto Firmenich. Claro, el yo del dinero. O la había puesto Bungibor. ¿Por qué? Bungibor le pone $400.000 a la campaña. ¿Por qué? Claro. Porque está especulando con que Menem lo respalde en el juicio que llevaba contra Firmenich para recuperar parte de los 60 palos verdes. Ajá. Entonces, y Menem jugaba con unos y con otros. Ah, así le fue. Les daba la golosina de la esperanza de recuperar la plata. Exacto. Y a los montoneros les prometían indulto. Exactamente. Pero en realidad la plata, al final, buena parte de esa plata se la quedó Fidel. Claro. Esta es la verdad. Hicieron negocios todos, por derecha y por izquierda, ganaron todos, no hay duda. Y la tercera posición... En realidad, eso ya no era peronismo. No, por eso... Era un cambalache. Era un cambalache. Con María Julia en medio ambiente. Exacto. Yo te digo, yo dejé de hacer política, me hice ecologista y claro, para mí el ecologismo era y sigue siendo como te diría, como una versión laica del milagro de la creación.
Pero pero el ecologismo era la única manera de confrontar con Menem. Claro. Porque María Julia era un escándalo constante. Usted se puso... Sí. Yo lo escuché, perdón que lo interrumpa, pero está bueno resaltar lo que está diciendo, porque usted dice, yo me alejé de la política, en realidad de la politiquería, ¿no? Porque la política es otra cosa. Sí, exactamente. Y me metí en el tema del orgánico, de la tierra, o sea, quiso volver a las raíces, ¿no? Al ver qué había pasado en este berenjenal que nace en el golpe del 55, no hay duda de que ahí empieza la derrota de la patria, ¿no? Sí. Pero quería también hablarlo con usted porque yo lo leo siempre en su página de Facebook, que bueno, también se la han bloqueado, se la han tirado, a mí me ha pasado lo mismo, yo cada tanto escribo también, La Trinchera, sí. ¿No? Ahora es Trinchera 2. Trinchera por la liberación, pero seguimos ahí, seguimos. Sí, yo lo leo. Seguimos dando la pelea, sí. Y la otra vez, yo leyéndole un poco a usted, y yo quise agarrar un poco de sus palabras y llevarlo también un poco quizás más al llano, acá se armó un mito, un gran mito, y yo quiero preguntarle a usted cuándo nace, de que la Argentina le daba de comer a 500 millones de personas en el mundo, lo cual es una soncera jaurechiana, ¿no? Es una soncera criolla. Claro, usted lo dijo bien claro, acá no le damos a comer a nadie, acá le damos a comer a los chanchos chinos. Sí, bueno, eso lo inventa Grobocopatel, y después lo empieza a repetir todo el sonsaje. Mira, desde el premio Nobel a toda la gente de Suteba, a Juan Carr, el pollo no sé cuánto, un dirigente trotskista del ferrocarril. Pollo Sobrero. Yo lo repito, yo te digo que más de uno, yo le escribí o le hablé, le digo, ¿por qué repetís esto? ¿De qué te estás sumando a la claque? No me contestan. Porque lo que pasa es que no entienden nada. Si la soja no es comida para seres humanos, nadie la come en el mundo. Claro. Pero bueno, yo denuncié esto, ¿te acordás cuando era secretario de Derechos Humanos? Dualde. Exacto. Luis Dualde. Todo esto. Y ¿sabés lo que me dijo? Dice, mi mujer me da milanesa de soja 2 veces por semana. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Es un país de tontos, ¿viste? Realmente. Yo te digo, la papa transgénica que nosotros le damos a nuestros niños, es veneno. Un italiano no se la daría a sus cerdos. Claro. A sus cerdos. Nosotros se lo damos a un bebé. Sí. Y yo me acuerdo el dibujo que hizo Quino, que un papá le dice, toma papa al bebé, y al bebé le salen ramas por las orejas. Claro. No sé si te acordás de eso. No lo había visto eso. Bueno, Quino fue un tipo, el dibujante, Quino sí, claro. Un tipo excepcional, sí. Excepcional por su sensibilidad, ¿no? Pero hay pocos argentinos. En general la dirigencia argentina es muy incompetente y muy provinciana frente al mundo, ¿comprendes? Porque se han quedado, el mundo vivió debates tremendos que en la Argentina no llegaron. Bueno, Europa ha prohibido a Monsanto, ¿no? En toda su extensión. Claro, y mirá vos ahora. Y acá son socios. En Estados Unidos, la Corte Suprema condenó a Monsanto porque el glifosato produce cáncer. Y aquí, en el canal Metro y en las radios, siguen publicitando al glifosato. O sea, no se enteraron, pero tampoco se enteraron las víctimas. Yo no hago más que repetir lo que pasó en Estados Unidos, porque es el momento de reclamar y llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Argentina en la esperanza de que no van a contradecir a sus colegas norteamericanos. Exacto. Sí. Pero aquí se sigue publicitando el glifosato como si no hubiera pasado nada. Exacto. Y en Estados Unidos la última indemnización que le dieron a una familia fueron $2,5 millones de dólares. A la mierda. Bueno, porque tenían cáncer. Hay otra cosa, don Jorge. Vio que la Fórmula 1 en su momento erradicó, por la cantidad de denuncias y de juicios y demás, las publicidades de cigarrillos de los autos, ¿no? Así fue que McLaren... ¿La de qué? De cigarrillo de los autos. En la Fórmula 1. Ah, sí. Bueno,
Acá, yo soy seguidor, fiel seguidor del TC, ¿no? Que me gusta y aparte es argentino por excelencia. La mayoría de los que ponen publicidad son todos de agroquímicos o agrotóxicos, en realidad. No le ponen coayudantes, glifosato. Bueno, todos esos son los que supuestamente representan al campo. Entonces, acá se está avalando la macana, ¿no? Como dice José Larralde. O sea, Sí, es grave. El liderazgo es total, ¿viste? Yo pocas veces he podido hablarlo con ellos, más allá de que busco el contacto permanentemente con las entidades del campo. No es fácil llegar, pero una vez en la Universidad de Córdoba, esto fue antes de Mauricio Macri, hace varios años de esto. Un tipo me dijo en el salón, en el gran salón de la universidad, estaba lleno de gente, y me dijo: usted tiene razón, pero yo prefiero pelear contra Cristina porque ella pasa y no contra Cargill, con el que voy a tener que seguir trabajando. Claro. Entonces, hay un problema de liderazgo, pero también hay un problema de que le temen más a Cargill o a Monsanto que al Estado argentino. ¿Comprendes? Porque gobiernan las transnacionales, no hay duda. Claro. Exacto. Y fíjate que a veces yo le doy razón, porque acordate que Cristina le dejó el gobierno a Macri, Sí. que aparentó que estaba tan ofendida que ni siquiera le quiso ceder la banda presidencial, y después le cedió el ministro de Ciencia y Tecnología. Exacto. O sea, fue una continuidad total. Ujú. Las políticas de Estado, Mauricio Macri las respetó, las políticas de Estado de Cristina las respetó absolutamente. Ujú. O Exacto. sea que todo siguió igual. Triplicó los planes. Totalmente. ¿Por qué? Porque esto es lo que a nivel planetario se llama la gobernanza. Así es. O sea, cambian las banderías políticas porque son juegos de poder, pero en realidad todo sigue igual porque hay políticas de Estado acordadas, Exacto. totalmente acordadas por los unos y por los otros. Es un acuerdo Sí, sí. que a la gente, que a la democracia la vacía de contenido. Porque vos votás a Mauricio Macri porque te cansaste de Cristina, y cuando te cansás de Mauricio Macri tenés que volver a votar a Cristina. Exacto. ¿Qué es Exacto. lo que pasó? Exacto, Cristina o Alberto Fernández, lo mismo. La rueda del no hámster, tenés, ¿no? no tenés otra opción. No. Y ahora que la gente se empieza a dar cuenta de que la grieta es un juego, es una trampa, te sacan. ¿A quién te sacan? A Milei. Está todo armado. Sí. Y ya te lo pusieron adelante. Sí. Sí, sí, sí. ¿Comprende? Pero Sí, sí, todo sí. esto está manejado desde atrás. Sí. Y desde afuera, ¿no? Yo le he hablado por radio muchas veces a los compañeros trabajadores del conurbano, he dicho: muchachos, revisen a quién han votado en los últimos 15 años y se van a dar cuenta que ustedes no saben votar. Dejen de votar. Claro. No vayan más a votar si no saben votar. Si Exacto. son idiotas, reconozcan que son idiotas. Es la única manera de salir del colonialismo. Exacto. Dejar de votar. Hermano, porque yo hablo con la gente acá en mi pueblo, pero confunden la ruleta de Mar del Plata con las elecciones. Claro. Sí. Entonces me dicen: vos tenés que votar uno solo, vos tenés que votar, por ejemplo, para intendente uno, para concejal otro partido, para los diputados una martingala. Es exactamente así. Es una Están martingala. jugando quiniela. como si estuvieran en la ruleta, ¿no? Claro. Yo lo escucho y me quedo asombrado de cómo la gente interpreta o metaboliza Claro. la trampa, ¿comprende? Entonces le digo: hermano, no vayas a votar. Bueno, Deja que no te forreen más. Jorge, pero hay que, para defender un poco a las personas, y yo coincido exactamente con lo que usted está diciendo, porque varias veces lo he dicho acá y lo he dicho en otros lugares también, de que si la gente no votara, el sistema se les cae automáticamente, como pasó Y es cuando probable, Perón... por lo menos se debilita. Cuando Perón llamó en la década del 60 a que no voten a Ilia, que voten en blanco, y Ilia no tenía manera de gobernar, era ingobernable el país sin, Sí, sin claro, apoyo. sí. Entonces se te cae el sistema. Pero más allá de eso, no nos tenemos que olvidar que la gente lo que hace es primero informarse por los medios y por las redes sociales. Y todo está, o sea, el mismo socio, Monsanto, que le pagaba a los Kirchner, era el mismo socio de Clarín. O sea,
el gobierno y Clarín estaban peleados y sin embargo el socio en común era Monsanto, lo financiaba los dos. Entonces, claro, porque juegan a dos puntos y a otros. Claro. Ellos juegan. Y la gente queda en el medio, es el salame del pan, entre dos panes, ¿no? Es muy triste lo que ha pasado. Y además, qué sé yo, yo no sé si fue la dictadura militar, que fue un escarmiento terrible para todos, porque la verdad que fue algo espantoso. Y después la traición a Perón, en la plaza del 74, donde se lo vitupera a Perón. Esas cosas no pasan gratuitamente en un movimiento político, ¿viste? Claro. Y después el menemismo, que fue una gran herejía, y bueno, y hoy la gente quedó como paralizada, atontada, se perdieron las memorias, se perdió el sentido revolucionario. Sí. Hoy la gente, vos ves lo que pasó hoy en Buenos Aires, cientos de miles de personas son manipuladas impunemente, impunemente con los dineros todo el presupuesto de la pobreza del Estado argentino fue tercerizado por Macri. Exactamente. Y firmó contratos con las 3 grandes organizaciones. Y después vino Alberto Fernández y respetó todo, por supuesto. Sí. Entonces ahora desfila el pueblo obrero que está pidiendo entrar en el juego, porque no puede mojar, eso es todo. Exacto. Porque firmaron contrato los otros. Claro. Entonces, pero Grabois sale en la foto con la gente del pueblo obrero. ¿Por qué? Porque están buscando aliados, porque ya está en una promoción política. Grabois se autopercibe como posible presidente. Claro. Porque el tipo es muy capaz, no tiene muchos límites morales, y se da cuenta que en medio de la canalla dirigencial, él es una estrella. Jorge, y no sé si lo escuchó a Larreta repitiendo la frase de Cristina Kirchner, ¿no? Formen un partido y ganen las elecciones. O sea, claro, les está abriendo la puerta, la derecha a la izquierda. Claro, ¿no? Claro. Sí, es terrible, esa frase es terrible, porque a mí me la dijo, mirá, nosotros en los años 90, aquí en Marcos Paz, luchábamos contra un incinerador de residuos tóxicos, que en realidad estaba en manos de Testaferros, pero era de Mauricio Macri. Mirá vos, y por en la época de Malvigo, Mauricio Macri paraba en la antesala del escritorio de Menem en la Casa Rosada. Claro. Junto con varios más, entre ellos el obispo, Parrachino y varios más, y el otro Yabrán, todos paraban ahí. Y el incinerador, y yo me acuerdo en un debate por radio con el intendente del PJ, y me dijo eso, Ruli, si usted está... porque me dijo... se sorprendió, me dijo, pero usted está haciendo política. Y yo le dije, por supuesto, ¿qué creía que estaba haciendo? Si el ecologismo mío es hacer política, estoy luchando contra el incinerador que nos mata. Marcos Paz es uno de los lugares que tiene más mortandad infantil, gracias al incinerador. Claro. Y me dice, si está haciendo política, ¿por qué no forma un partido? Y yo me enojé. Después un compañero me dijo, claro, pero vos sos un vivo, porque vos no querés formar un partido político, pero le caminás la cabeza a los afiliados del partido de él. Claro. Por supuesto. Exacto. Pero es la manera. Hoy apostar a la politiquería. Claro, yo tenía 100 años más historia de peronista que él, si él era un advenedizo. Claro. Pero bueno, estas cosas ha sido duro, la militancia en la política argentina ha sido durísima, ¿viste? Claro, me imagino. Realmente. Jorge, perdón que lo interrumpa, usted recién mencionaba esto de cómo venía llevando la política de su ecologismo, y como mencionaba antes, el paso, ¿no? De decir, bueno, dejo esta fase de resistencia por la fase del ecologismo. Yo, leyendo sobre usted, me llamó mucho la atención el libro que usted escribe de Semillas para una nueva conciencia, ¿no es así? Y sí. Quería preguntarle si el tema de esta obra se relaciona con eso que usted dice de la lucha en la periferia, ¿no?
lo que es la militancia, como se le suele decir a usted, un guerrero de la periferia. ¿Hay una conexión en esto entre su obra sí, y la porque, periferia? A ver, yo me formé políticamente. Para nosotros un principio era trabajar siempre desde la periferia y siempre desde abajo. Claro. O sea, yo creo que éramos Un apostolado. zapatistas sin saberlo, Claro. porque éramos anteriores al zapatismo. Fuimos muy anteriores. De hecho, yo fui amigo y discípulo de Rodolfo Kusch. Y Rodolfo Kusch, 20 años antes del 94, en que aparecen los zapatistas en México, él decía que la conquista española había respetado las raíces indígenas, que las raíces del tronco americano eran las mismas, pero el tronco había sido tronchado. Sobre las raíces indígenas, el español montó un tronco europeo, pero las ramas eran la combinación de las raíces y del tronco, y los frutos éramos nosotros. Pero él decía, los frutos del tronco americano están solapados, porque no llegó el momento de tener un rostro propio. Entonces, están solapados, o sea, tienen un antifaz. Claro. Yo esto lo conté allá en la Universidad del Zapatismo en Chiapas, y se emocionaron, porque esto Rodolfo Kusch lo dijo 20 años antes, y dijo, el rostro americano todavía no se puede mostrar porque no lo tenemos, por eso tenemos el rostro tapado. Como que todavía no explotó, ¿no? Claro, por eso se pone en el pasamontaña, porque no es el momento de mostrar el rostro propio, porque somos productos de un mestizaje que no ha terminado. Claro. Quizá nuestros nietos puedan tener el rostro americano, por ahora somos una gran mezcla y ahora estamos muy mal, muy infestados de progresismo, o sea, de liberalismo y de marxismo. Y hemos perdido el rumbo de lo que fue la hispanidad. Claro. Lo hemos perdido totalmente. Sí, hoy hemos perdido no solo las raíces, sino, como usted dice, no tenemos la propia identidad, no podemos sacar la propia identidad porque nos han confundido, no a nosotros, pero digo en general, ¿no? Han confundido tanto las situaciones que hoy la gente no sabe qué es. Y cada uno firma su fragmento, ¿comprendes? Entonces, yo fui ecologista, pero también tuve problemas con lo que se llama el socioambientalismo. Tuve problemas, me encontré con todo tipo de... Claro, porque yo estoy haciendo política. Claro. Cuando lucho contra la soja, estoy haciendo política, quiero cambiar, quiero reconfigurar el país para bien, salir del colonialismo. Claro. Y este idioma, este lenguaje de salir del colonialismo, no es propio de toda la gente que lucha contra las fumigaciones, y uno lo puede comprender. Exacto. Claro. El vecino lo que quiere es que no le maten de cáncer a los niños. Exacto. Porque le fumigan la escuela rural, y uno lo puede entender. Pero yo soy un militante, tengo que poner inteligencia y tengo que poner palabras al sentimiento popular. Claro. Y dejar de ser perro, ¿no? Yo tuve, digamos, en su momento a mí me encargaron la formación de la FAP, de las Fuerzas Armadas Peronistas, para el regreso de Perón en el 64. Y yo te digo, la casa de seguridad mía eran unos compañeros que eran homosexuales, y mi guardaespaldas personal era uno de ellos. Pero para nosotros no eran LJB, de qué sé yo, LGTB, eran compañeros, eran hombres diferentes, pero eran mujeres diferentes u hombres diferentes. Claro, no importaba su sexualidad. Claro, no había un culto a la diversidad. Exacto. Había un respeto absoluto, ¿viste? Claro. ¿Comprendes? Y en ese plano, hasta que llegó el progresismo, ¿no? Y entonces ahora, tenemos estas políticas de género, tenemos todo esto, y tenemos también la subordinación al colonialismo, a Soros, a Bill Gates, en fin.
a todo esto, porque Exacto. Bill Gates es el que guía también a este organismo que es el que instaló el modelo de los agronegocios en los años 90. Claro, claro, claro. O sea, todas las, diríamos, las ramificaciones, ¿no? La hidra, como bien dijo Pablo Dragoli, es una hidra, ¿no? Que va ramificándose, pero siempre la cabeza es la misma, ¿no? Bueno, y así nos han endeudado. A través de la deuda nos imponen estas políticas, ¿no? El aborto es un claro ejemplo, ¿no? O sea, el FMI lo puso como prioridad y lo primero que se hizo fue votar el aborto, ¿no? A la salida de la pandemia. Es llamativo y triste. Instaladas sin debate, porque uno de los problemas de la Argentina es que no hay debates, hay discusiones, pero no hay debate. El debate implica ser respetuoso con el otro. Exacto. Sí. Yo lo aprendí duramente durante mi exilio en España, ¿viste? Porque a mí me invitaron a participar en un grupo político en Málaga, donde yo vivía, pero me dijeron de entrada, vos para poder permanecer en este grupo tenés que ser respetuoso con el otro. Y vos al otro, cuando termina de hablar, primero tenés que dejarlo hablar. Y después cuando termina le tenés que decir, permitime, yo tengo otra idea, otra opinión. Claro. Si me permitís que te la exponga. Claro, ese es el disenso. Y así, eso es disenso. Era durísimo para mí, para ellos lo hacían con toda naturalidad, pero y después yo puse muchas de estas cuestiones en práctica en el CRR y fue un éxito notable, porque aprendimos a pensar en común, a producir algo que iba más allá de los 10 que nos habíamos reunido. ¿Comprendes? Sí, como entonces lo que producíamos era como una bola de pensamiento que nos pertenecía a todos, pero que era ajena a cada uno. Y fue un éxito extraordinario. Comunidad. Desde la diversidad real, del disenso real, se construía comunidad. Se construía comunidad. Claro, había agrónomos, veterinarios. Yo era el más político de todos, pero había de todo ahí. Había gente que eran arquitectos, abogados, ¿viste? Pero la mezcla con respeto y sabiéndose escuchar era extraordinaria. Los documentos que hemos producido, lamentablemente el país no nos escuchó, porque acordaste que no solamente los pobres comían soja en los comedores, se hicieron restaurantes para los CEOs, los ejecutivos del centro de Buenos Aires comían delivery de soja también, no se puede creer. Un desastre. La Argentina es un país tan ignorante para todas estas cosas, ¿viste? Increíble. Nos han llevado a la ignorancia también, guarda, que creo que ¿Cómo? Nos han llevado a la ignorancia. Argentina tuvo, y usted lo vivió, esos 9 años que fueron el verdadero peronismo desde el año 46, o si se quiere, desde la revolución del 43 al 55. O sea, nosotros no éramos esto que somos hoy. Nosotros tuvimos a Juan Manuel de Rosas acá, ¿no? Pero yo fui un niño privilegiado, ¿viste? Por eso. Yo conocí en la UES, a mí me sorprendió, llegué a la UES, había un kiosco, le vendían pancho y Coca-Cola, no vendían, yo la quise pagar, me dice, no, esto es regalo, ¿cuántos panchos querés? No podía creerlo. Claro. Y después, ¿cómo hago para andar en bicicleta? Y toma una. Claro. Y me gustaría aprender esgrima. Bueno, decirle al profesor que te van a dar el equipo y la espada. Y estaba todo ahí. Pero estaban los derechos y estaban las obligaciones. Hoy las obligaciones quedaron olvidadas. Pero en la escuela me enseñaban que había que dar el asiento a una señora en el ómnibus, ¿entendés? Y que había que... El mérito era que ayudar a un anciano a cruzar la calle. Pero estábamos educados para servir a la sociedad. Exacto. Y ahora cuando escribo en Trinchera, que la militancia tendría que ser un acto de servicio, sabes que salió un montón de gente a pegarme, que yo estaba loco, ella estaba hablando. ¿Cómo va a ser un acto de servicio? La militancia tiene que ser pagada, que alguien te tiene que pagar. Claro. Es una locura. Claro, tal cual. Bueno, así nos va. Se ha perdido. Yo lo discutí esto con Grabois. Y yo le dije, ¿cómo puede ser que un montón de chicos ecologistas se pongan delante de un tractor de esos que desmontan y paren el desmonte de un bosque, y vos estás apoyando a los campesinos del Mocase, que el chimilino que ve un árbol ni le muestra?
Y dice, pero si la gente no lo hace, los dirigentes no tenemos obligación de poner el cuerpo. ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? Claro. ¿Cómo los dirigentes no tienen la obligación de poner el cuerpo? Claro. Entonces, ¿los dirigentes para qué son? Y bueno, los dirigentes me dicen son para viajar a los congresos en Europa. Claro. Para una cosa, bueno, con esa mentalidad yo me fui horrorizado. Claro. Imagínate si llega a la presidencia Grabois, y va a ser peor que ahora, cada vez peor. Cada vez peor. Porque lo han inculcado de un modo en que ni siquiera es consciente de las barbaridades que dice y que practica además. Claro. Lo han erigido como el Robin Hood de la Argentina, ¿no? Del siglo XXI. Claro. Sí. Pero bueno, en otra época, imagínate, uno le ponía, ¿cuántos le ponían al hijo Camilo? Pero Camilo Torres era un sacerdote que estaba en la guerrilla y puso un cuerpo y lo mataron. Claro. Por defender por ir a recoger un herido, qué sé yo, y lo cagaron matando. Sí. Pero era otra época, la época en que, viste, uno sabía que se metía en la militancia del peronismo y sabíamos que íbamos a la tortura, sabíamos. Exacto. Incluso nos aconsejábamos qué hacer cuando te lleven a la tortura, lo sabíamos. Bueno, pero Jorge, lo de Grabois quizás él se basó en lo que era Montoneros, ¿no? Porque Montoneros mandaba a morir a los demás y la cúpula se juntaba con los militares. Sí. Y Montoneros, claro, es raro lo de Montoneros porque yo una cosa que no me puedo explicar es cómo, porque ellos llegaron a la lucha armada prometiéndonos el socialismo y entre ellos pensaban que había que matar después del triunfo 500.000 de argentinos, ¿no? Que eran los capitalistas, burgueses. Bueno, ¿cómo pasaron del socialismo y de la lucha armada al asistencialismo actual? Esto es lo que no entiendo, ¿eh? Claro. Pero yo no entiendo. La única justificación que puedo encontrar es que de una manera o de otra están manipulando a la clase obrera. Exacto. Entonces yo me digo, no mataron a Rucci para bombardear el pacto social, porque el pacto social era Helvar y Rucci. O sea, la burguesía y la clase obrera aseguraban el pacto social que Perón propuso. Lo mataron a Rucci y liquidaron el pacto social. No, exacto. Estaban disputando el control de la clase obrera. Ahora se lo ve. Claro. No solamente mataron a Rucci, mataron a Klosterman, mataron a muchos dirigentes sociales. Sí. Y el PRT mató al también al dirigente más grande, más alto de los azucareros, que lo mataron en Buenos Aires, pero era de Tucumán. Claro. O sea, pero había disputa por la clase obrera. Claro. Que la han resuelto ahora a través de la pobreza y del hambre. Claro, hoy reemplazan ahora la clase obrera. Ahora la gente come de la mano de ellos. Exactamente. O sea, la clase obrera ya no sirve. Ahora necesitan esto. La clase obrera ha sido sometida y domesticada. Exactamente. Ni más ni menos. Entonces, hacen lo que ellos quieren, van a los actos de ellos, van a los comedores, si no van al acto pierden el lugar en el comedor, pierden el plan, y cuando llegan las elecciones ellos les dicen a quién tienen que votar y les dan la boleta. Exactamente. Y también le dan el documento, porque yo he sido presidente de mesa y yo veo a la gente más pobre, todos con documentos nuevos. Exactamente. Y me contaba Alcira que una vez impugnaron a uno muy andrajoso por el documento que tenía, y cuando él le hacen problema, él dice, bueno, entonces lo retiro, pero tengo otro, y sacó otro. tenía más de uno, con otro nombre. Genial. Como si fuera otra tarjeta, ¿no? Es una cosa de loco. Genial. La partidocracia es apesta. Si no le gusta tengo otro. Es como Groucho Marx, ¿no? Como los ideales de Groucho Marx. Sí, como Groucho Marx. Jorge, usted siempre habla de la soberanía alimentaria. ¿Podría explicarnos un poco qué sería tener soberanía alimentaria? Cosa que hoy claramente no tenemos. Y mira, la soberanía alimentaria es tener la disposición y el control
de cómo, de poder alimentar a tu propia población. Y esto va desde la genética de las semillas hasta la práctica cultural de que las madres enseñan a los hijos o las hijas las recetas de cómo cocinar. Exacto. Te digo que no es difícil, mis hijos cocinan fantástico todo, pero ¿por qué? Porque nosotros hicimos una cocina comunitaria. Mi vieja, por ejemplo, no dejaba entrar a nadie en la cocina, pero era otra generación. Claro. Mi mujer está feliz de que todos cocinen, entonces, y todos cocinan, y todos meten mano, y así aprendieron, ¿comprendes? Y esto uno lo hace política, porque ahora los jóvenes no saben cocinar porque la madre no les transmitió, y bueno, y además entonces comen minutas o comen afuera, y Sí. todo es un precio terrible, porque Claro. al final dependemos, como en el caso de Venezuela, sí que es un país rico en petróleo, pero tienen que importar todo. Toda la comida. Y yo te digo, porque esto lo fui a discutir hace muchos años con el embajador y bueno, y lo consulté con el gobierno venezolano, y la verdad que ellos a nosotros nos pusieron a trabajar en un proyecto para una escuela campesina, porque el problema de Venezuela es que el campo está deshabitado. Exacto. Ellos viven del petróleo y se acostumbraron. Y la verdad que nos estaban entreteniendo, ¿comprende? Porque yo me esforcé mucho por armar una escuela de formación campesina en Venezuela para que pudieran tener sus propios alimentos. Exacto. Y después, cuando vino el comandante Chávez en la Argentina, se enamoró de Gustavo Grogo Patel y se lo llevó como ministro sin cartera a Venezuela. ¿Acordate de eso? Sí. O sea, que estaban, no era que no sabían, estaba en otra cosa, Estaban haciendo o sea, negocio. El populismo fue una enfermedad, la enfermedad de la izquierda latinoamericana. Exacto. El populismo desvirtuando lo que habían sido las revoluciones nacionales. Pues yo Así siempre es. digo, Vargas, Goulart y su cuñado, ahora no me acuerdo el nombre, no tienen nada que ver con Lula. Lula fue otra historia, es otro cepo, otro linaje. Ujú. Claro. Lula es otro linaje. Donde se mezclaron los linajes es en la Argentina, porque todo se hizo, porque se metieron, el otro linaje se metió en el peronismo y lo desvirtuó. Claro. Entonces el peronismo, cuando en el siglo XX fracasaron todas las revoluciones marxistas, desde la Unión Soviética a China, a Yugoslavia, a Rumania, a Cuba, no quedó una, ni Argelia, ninguna. El peronismo tendría que haber sobrevivido, pero no, el peronismo también fracasó porque se había marxistizado, Claro. pero no estaba en nuestra naturaleza. Ni la mezcla esta de... El progresismo es una mezcla extraña entre liberalismo y marxismo. Exacto. Y nosotros no teníamos nada que ver, ni con uno ni con otro, porque éramos otra cosa. Pero bueno, pero cuando se metieron varios millones de pequeños burgueses, formateados políticamente, Sí. en los años 60, y nos cambiaron la naturaleza, y Perón o no se dio cuenta o creyó que lo podía manejar y no pudo manejarlo. Esta es la verdad. Claro. En el afán de Yo juntar creo a todos, terminó desvirtuándose el movimiento Claro, nacional. Perón lo subestimó Exacto. con aquella frase que todavía se celebra, que dijo: hay tantos radicales, tantos socialistas, y qué sé yo. Y dice: ¿pero cuándo? ¿Y los peronistas dónde están? Ah, Somos no, todos. peronistas son todos. Claro. Sí. Claro, el precio de que los peronistas sean todos es que dejamos de ser peronistas. Exactamente. Sí. Y hoy Exactamente. lo que tenemos es un cadáver insepulto que con sus emanaciones putrefactas ha empañado la inteligencia de los argentinos, que están cada vez más atontados. Entonces estamos todos peleando, discutiendo contra los piqueteros, pero a la vez haciéndoles el juego. Ujú. No nos enteramos de lo que pasa en el mundo. Exacto. Porque yo siempre digo, ¿cómo se llaman estos? Este pueblo que tiene tantos problemas con Turquía, ¿Kurdos? eh, Armenia. Los kurdos abandonaron el marxismo Ujú.
hace años, Ajá. y se hicieron del mutualismo revolucionario, del municipalismo revolucionario, de un autor bastante ecologista de origen norteamericano. Bueno, y desde entonces han pasado a tener un éxito increíble. Derrotaron al Estado Islámico, y han llegado a alianzas muy interesantes con las grandes potencias que pueden y tienen un respaldo popular impresionante, y han resistido todos los intentos de Turquía de derrotarlos. Sí, Pero ellos abandonaron el marxismo-leninismo así oficialmente. claro. Bueno, no es el caso de Cuba. En Cuba el marxismo se fue degradando y convirtiéndose paulatinamente en progresismo. Y bueno, ahí tenemos Cuba. Después de la muerte del Che, ¿qué quedó de Cuba? Sí, Nada. absolutamente nada. El espíritu revolucionario, aunque haya sido equivocado, pero ese espíritu heroico se perdió. Entonces Bueno. lo que quedó es esta sopa rara, que no se sabe qué cosa es. Y en el resto de los países ha pasado lo mismo. Fíjate, bueno, la Unión Soviética se cayó estrepitosamente, Ujú. ¿no? Y ahora están atacando un pueblo pequeño, en un acto de barbarie inaudita, que bueno, que en el peronismo, para mi sorpresa, encuentra grandes respaldos, porque hay muchos que dicen que putinismo y peronismo es lo mismo. Hemos llegado a esto, yo ya ni discuto, porque digo, esto es absolutamente demencial. Ujú. Prefiero callarme, ¿viste? Porque ya Claro. cualquiera dice cualquier estupidez acerca de lo que fue el peronismo. Sí, Pero, bueno, como claramente del peronismo, ni siquiera lo han leído a Perón. ahí está. El tema es que del peronismo se dicen un montón de cosas, pero en realidad la mayoría que se dicen peronistas o que hoy se llaman peronistas no han leído la doctrina ni las 20 verdades. Y sin las 20 verdades y la doctrina, el peronismo está muerto, y usted lo dijo muy bien Pero fíjate definido que yo- con cadáver putrefacto. Y ahí lo estaba una oyente Yo lo puedo felicitaba. medir con mi propia persona. Exacto. Sí, exacto. Yo hace 33 años que vivo en Marcos Paz. Claro. Escúchame, aquí siempre hubo juventud peronista. ¿Vos crees que alguna vez me vinieron a ver en 33 años? Claro. Y yo tengo un nombre en la historia del peronismo. Claro. Ujú. No vos podés creer, no vino nadie. Es más, tuve que luchar contra ellos, Claro. porque respaldaban la soja y el incinerador de Mauricio Macri. Increíble. No, una locura. No se puede creer. Una locura. El mundo al revés. No. Y a lo largo de 33 años, si han venido tres personas a verme y a preguntarme por la historia, y no sé si me estoy, si no es mucho, ¿no? Claro. No, es increíble. Han borrado la historia. Han borrado la historia. El cambio que han habido. Yo he sido cancelado. El otro día nos reíamos porque Norberto Galazzo, que es otro de los que condujo la infiltración del peronismo, tiene un libro que se llama Los Malditos. Ujú. Y yo dije, extrañamente no estoy, porque hasta los malditos me han maldecido, ¿viste? Claro, está apartado directamente. Está borrado de la... Doblemente cancelado, sí. Doblemente cancelado. Sí, es así. Pero bueno, no es una cuestión personal, ¿no? Si a Anita la ponen con un pañuelo verde, Claro. yo prefiero Exactamente. estar cancelado realmente. Es verdad. Es así. Es verdad. Jorge, recién hablaba de los modelos mejor dicho, de las revoluciones marxistas que han habido en el siglo XX en el mundo, ¿no? Y usted ha contado en algunas entrevistas que ha estado en sus años de militancia en China, ¿no? En Cuba. Y en Cuba también. Ujú. Ahora le quería preguntar, ¿qué comparación puede llegar a hacer usted de lo que era esa China con la impronta que le quiso dar Mao con lo que es la China de hoy? ¿Cómo cambiaron esos dos modelos? Y el cambio Es sí, el cambio inmenso. es total, ¿no? Claro. El cambio es total, más allá de que uno, digamos, el de Mao era un marxismo muy particular, ¿viste? Porque era una revolución campesina. Sí. No como la revolución cubana, que podemos hablar después. Nunca fue una revolución campesina, pero en la revolución de Mao Zedong sí había un respeto por el campesino muy grande, no muy grande.
a tal punto era un ejército campesino que cuando ocuparon Shanghái fue tal el impacto de esa ciudad corrupta, que era la más corrupta de toda China, que a los pocos días de estar ocupando la ciudad, los comandantes ordenaron al ejército que abandonara la ciudad y se fueron a las afueras, porque los campesinos se les estaban yendo de las manos. Claro, iban a exterminar Shanghái. Entre los prostíbulos, la droga, el juego, nunca habían visto una cosa igual. Era gente de una inocencia extraordinaria, ¿no? Sí. Y donde las reglas del Ejército Popular de Liberación era que si pedías una aguja a un campesino para coserte un botón, tenías que devolverla en un plazo, y si no, te castigaba el Consejo de Guerra, te castigaba por no devolver una aguja, ¿no? Claro. Ni hablar si abusaban de la mujer de un campesino, te fusilaban directamente, claro. Te tiro en la nuca directamente, ¿viste? Y todo eso cambió totalmente, ¿no? Y además ellos, ¿por qué se va Mao por qué Mao comienza la larga marcha? Para escapar del Partido Comunista staliniano que dominaba Pekín. Claro. Entonces él se da cuenta en un momento dado que está atrapado, porque el Partido Comunista en Pekín lo lleva a sucesivos golpes de mano donde siempre pierde. Acordate, hubo revoluciones en que a la gente del Partido Comunista chino la metían en el agua hirviendo de una locomotora, lo sumergían y así los mataban, ¿viste? Una cosa no. Bueno, entonces Mao Zedong dice, aquí pierdo como en la guerra, ¿no? Y se fue a la montaña. Claro. Y empezó a reclutar campesinos y descubrió que había que salir de la lucha social de clases. Y descubre que en la Manchuria, en el norte de China, los japoneses han invadido. Entonces descubre las banderas de la liberación nacional. Y entonces marcha, los 10.000 kilómetros son para poder llegar a enfrentarse con los japoneses. Y deja de enfrentarse con la supuesta burguesía, a que lo llevaba el stalinismo, para enfrentarse con los invasores. Claro. Y ahí es donde comienza a ganar, porque se transforma en una guerra de liberación nacional. Claro. Y ahí gana Mao, o sea que era un marxismo muy entre comillas, ¿comprendes? Claro, era un marxismo no tan marxista. Claro, era maoísmo. Era maoísmo. Con expresiones populares propias de China, ¿no? Propias de la época, porque tuvo que coexistir y convivir con el marxismo staliniano. Claro. Incluso cuando él, a través de Kissinger, cuando Kissinger en el año 71 en secreto se escapa de Vietnam, le hacen un viaje secreto que es donde arregla todo, arregla el encuentro que se va a hacer más tarde con Nixon, que es se me va la fecha ahora, pero donde se arregla la globalización y el traspaso de la industria norteamericana a China. Claro. Bueno, pero ahí evidentemente Mao Zedong tiene una opción de hierro, porque cuando él se da cuenta que se le aburguesa el partido, lanza la revolución cultural. Claro. Que lo único que logra es un gran desorden, desquicia todo, y entonces ahí él no sabe qué hacer y llega a un arreglo con el enemigo lejano para defenderse del enemigo cercano. Sí. La Unión Soviética es el enemigo cercano. Claro. ¿Cómo se defiende la Unión Soviética? Aliándose con Estados Unidos. Claro. Y fue eso. Y después muere. Claro. Pero muere mal. La muerte de Mao Zedong es una muerte muy triste, porque en realidad se le cae todo lo que había tratado de construir, ¿no? Y ahora China es la locomotora del capitalismo global. Exactamente. Fíjate qué paradójico, porque es la cabeza del foro de Davos. Claro. Terminaron utilizando... Bueno, pero de hecho el marxismo ha fracasado en todo el mundo porque no hizo más que repetir las bases fundamentales del desarrollo capitalista. Exactamente. No ha sido ni siquiera capaz de impugnar el salariado, no impugnó nada. Claro. No impugnó la acumulación de la propiedad, ¿no?
bueno, terminó fracasando, porque además no construyó un sujeto nuevo. Claro. Entonces claro. terminó, y lamentablemente el peronismo, el peronismo se suma al marxismo en el peor momento. Claro, cuando sí. están fracasando todas las revoluciones marxistas, nosotros nos hacemos marxistas gracias a todos los chicos que venían de la universidad y que fueron a ver a Mao, y Mao le dijo, ¿cómo van a ser maoístas en la Argentina? Claro. Si yo Si estuviera en ustedes... Argentina sería peronista, le dijo Mao. Claro, claro, tal cual. Y entonces vinieron aquí y se hicieron todos peronistas, pero en realidad de peronistas no tenían nada. No tenían nada. Y lo demostraron y con creces de que peronistas no tuvieron nada, don Jorge. Don Jorge. Estamos en esta cosa, claro que no sabemos qué vamos a hacer. Exactamente. Yo tengo la esperanza de que haya un renacimiento de algo, por lo menos del nacionalismo revolucionario, del espíritu hispanoamericano, de volver a cierta sacralidad, pero de los héroes y de la gente que dio su vida por la patria. Pero hasta ahora no se lo ve, ¿no? Hay que volver a esas etapas de heroísmo y sobre todo a poner por delante la patria antes que los hombres, ¿no? Que justamente lo que está pasando es al revés. Así es. Don Jorge, podríamos estar hablando mucho tiempo con usted, hemos tocado distintos temas, creo que quedó muy claro que usted es un verdadero peronista, pero con estos peronistas, supuestos peronistas, no tiene absolutamente nada que ver, y le agradezco por esta clase de historia viva que nos acaba de dar, ¿eh? Muchas gracias por su testimonio. Gracias a ustedes por llamarme y a disposición, cuando quieran, estamos. ¿Cómo no? Estamos en la misma lucha, gracias. Así es. Muchas gracias, Jorge. Le mandamos un gran abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Bueno, así pasaba Jorge Rulli. Como dije antes en el primer bloque, lo reafirmé en el segundo, historia viva del verdadero peronismo. Sí, señor. Que las ha pasado a todas, ha sido torturado de verdad, tuvo que exiliarse, vivió en un montón de países, vivió los procesos. Él habló de Camilo Cienfuegos, habló de Mao Zedong, sabe de qué hablaba, ¿no? Que tocaba de oído como la mayoría. Exacto. Que desde atrás de un tecladito quieren hacer la revolución, ¿no? Exacto, la verdad que tremendamente emocionado de esta entrevista. Muy y, buena. Y ya hace rato que tenía ganas, yo te lo había dicho, pero bueno, por H o por B no se daba. Y la otra vez un contacto de Telegram, de los grupos, ¿no? Claro. Me dice, ¿y para cuándo la entrevista a Jorge Rulli? Y le digo, cuando me conteste por Facebook. Se ve que el hombre no había visto el mensaje de Juan. Claro. Y bueno, y le dice, no, yo te doy el número de teléfono. Y al toque, la verdad que nos pasó el número, se lo pasé a Juan. Y enseguida estuvimos hablando con... Sí. Y bueno, se dio. Muy presto, exactamente. La verdad que sí. Muy presto, Jorge, para la entrevista. ¿Nos vamos al último bloque? Sí, Nos vamos con un tema que eligió acá mi amigo, mi camarada, sí, señor. Juancito, así que lo presenta él. Nos vamos al tercer bloque con el tema de...